Hola, bienvenidos. Mi nombre es Frank Escobedo. Me da muchísimo gusto ya poder iniciar hoy en esta podcast tan importante como lo es para poder mejorar la relación del matrimonio. Al preparar esta información, he tomado mucho tiempo para meditar todo lo que voy a decir. De hecho, tengo varios meses pensándolo, cómo, cuándo. Y vamos a estar haciéndolo a través de comentarios de un libro que se llama Machismo y Matriarcado. Cuando yo lea de ese libro, todos los créditos son para el autor. Pero hay muchas cosas que vamos a ver ahorita, como estos patrones malsanos. La palabra que hoy está muy usada se llama tóxicos, pero patrones malsanos, primera podcast que hacemos. Y lo que vamos a empezar a tratar es esta parte. La incontinencia irrestricta del varón o del hombre, de por qué se comporta como lo hace. La otra es la sustitución de lo moral por el decoro. Y la otra que estamos tratando, el patrón universal en las relaciones entre el hombre y la mujer. Una de las cosas que yo quiero decirles al iniciar es 3 conductas que han conducido ahora sí al desorden familiar, social, cívico, y esto que está aquí en el libro que caracteriza a Iberoamérica, quiere decir todo nuestro continente hispanoamericano, desde el siglo XVI y francamente hasta el día de hoy, nuestros días, esto es lo que perdura en la familia iberoamericana. La rebeldía, y la prepotencia y el engaño. Vayamos a la parte de la incontinencia irrestricta del varón. ¿Por qué es así? Lo vamos a ver en unos momentos. Pero aquí viene esta parte. El escritor. La incontinencia irrestricta del varón, que podía hacer él lo que quisiere. Porque la mujer indígena estaba totalmente a su disposición desde la conquista. Estas son raíces que vienen desde lo que es la conquista. Por tanto, por derecho de conquista, como por la misma cultura y civilización de la inmensa mayoría de las tribus indígenas, en ese tiempo los locales usaban a la mujer como un elemento de intercambio para hacer paz entre ellos, como regalo o como un agasajo al visitante por parte del anfitrión, por lo cual sentó este patrono de incontinencia sin límite por parte del varón. Por eso es que vemos como por cultura el hombre hispano, yo quiero pensar que todo hombre en todas las culturas, pero estamos hablando del hispano, tiene sus raíces en esa parte porque no tenía freno cuando vinieron desde los españoles a estas tierras y tomaban posesión, como posesión las mujeres. Entonces esa cultura se sembró en los hijos, en los criollos, que fueron los primeros padres españoles con mujeres indígenas, y de ahí nacieron estos criollos con ese tipo de pensamiento donde veían al padre tratar a la mujer mucho menor. Son patrones de conducta que ahí es cuando nace la rebeldía, la prepotencia y el engaño. Ahora, estos 3 tipos de conducta se entrelazan, y aquí estoy, esta parte del libro, y complementan con la finalidad de cumplir el plan. Es un plan siniestro para la destrucción e infelicidad de nuestra familia hispana. Recuerden que desde el principio las condiciones fueron desafiantes para las colonias españoles que se hicieron acá. Pues existe una gran distancia entre la capital, que quiere decir la corona, y las colonias americanas, y que están como a 3 meses de distancia en ese tiempo como mínimo al hacer un viaje por mar, y luego bajo condiciones muy difíciles. Continuarlo por tierra hasta llegar a las partes más remotas. ¿Te imaginas mandar leyes desde la corona en España a estas tierras? Estás hablando de meses y meses. El libro indica que hasta 8 meses en algunos casos. Además, hay una gran disparidad social entre el elemento conquistador y colonizador, los españoles y la población indígena, sobre lo cual ellos se imponen.
Pudiéramos nosotros ver entonces que tenían algo de leyes los conquistadores para los hombres que vinieron, pero en sí, cuando llegan aquí, hacen de las suyas. Y en los récords que hay, ellos tenían sus harems de mujeres locales. Cuando ellas tuvieron hijos, veían al padre de esa manera, y por eso estamos tratando de dónde viene la incontinencia, que quiere decir irrestricta del varón hispanoamericano. Cree que puede tener las que quiera, las canciones lo dicen, por todos lados se promueve, pero ese es un espíritu de rebeldía, prepotencia y engaño que ha destruido a nuestras familias, en todo nuestro continente. Ahora, cuando nosotros pensamos esto, la amalgama de estas dos realidades tan dispares de los imperios y de las poblaciones y tribus indígenas ocurre de una manera completamente fuera de control de las autoridades. ¿Te imaginas? Dos culturas totalmente separadas, el conquistador y el conquistado. El conquistador haciendo lo que quiere. Estamos hablando ahora de la familia, no de gobierno todavía ni de iglesia. Esta es la forma de pensar del hombre. ¿Por qué es y de dónde salen este tipo de comportamientos del hombre? Aquí el libro nos indica que desde un primer momento hay una disparidad muy grande entre lo que dicen las leyes y lo que hay que hacer y la realidad que operaba acá en las colonias, ¿no? Ahí se esconde el secreto de una dicotomía plasmada en un patrón que permanece hasta el día de hoy en una forma de conducta. Desde el siglo XVI había una frase que se usaba mucho cuando se recibían los documentos de la corona, que duraba, como dijimos, hasta 8 meses en llegar, darle instrucción a los hombres de cómo tratar a los conquistados. Pero tenían una frase ellos, y las personas todavía alcanzaron a oír esta palabra que se llama acato, pero no cumplo. La palabra acatar, ¿entiendes? En algunas variantes como se acata, pero no se cumple. Quiere decir que leían las leyes que les llegaban a ellos desde Europa, pero pues acá decían, aquí no podemos ponerlas en práctica. Entonces las leo, lo entiendo, pero yo no cumplo. Ahora, este tipo de comportamiento vemos que no es de hoy. Tenemos raíces hispanas desde más de 400 años, que es muy normal que el hombre haga lo que se le antoja. Y se llama la incontinencia irrestricta del varón, que podía hacer lo que quería con la mujer indígena que estaba a su disposición. ¿Sí? Entonces ahora, y voy a ir un poco rápido para poder abarcar esta parte, la sustitución de lo moral por el decoro. Es decir, la apariencia sustituyó la realidad a nivel interno y profundo. Se mantenían las apariencias, pero se vivía de una manera muy diferente. Quiere decir, el decoro, como que se veían familias, especialmente cuando los españoles trajeron a sus esposas acá y llegaron ya a formar familias españolas. Presentaban un decoro lindo, como una familia linda, pero el hombre hacía lo que se les antojaba cuando querían con las mujeres locales. Quiere decir, el adulterio. Y ese patrón de comportamiento se difunde hasta el día de hoy en los hijos. ¿Cómo reaccionó la mujer al ver este tipo de actuar del marido? Es muy interesante. La otra, patrón universal de las relaciones entre el hombre y la mujer, se estableció una exacerbación de un patrón universal que fue el doble estándar en el trato de los dos sexos, el llamado machismo, el cual examinaremos más adelante. ¿Te imaginas? Las reglas que les llegaron, pues carecían para transformar la forma emocional del hombre. No lo pudieron cambiar, era imposible. O sea, ¿cómo es que el hombre va a cambiar? Te lo voy a decir de una vez, es a través de las enseñanzas que están en la palabra de Dios, los escritos de Jesús, ni se diga en cuanto al comportamiento del hombre y la mujer, ¿ok? Pero vayamos aquí. Se introdujo en esos días un cristianismo permisivo sin pacto, en lo absoluto, en cuanto a la doctrina,
pero permisivo en cuanto a la práctica. Un cristianismo que, por carecer de una enseñanza clara sobre el poder del pacto entre el hombre y la mujer establecido por Dios, carecía también de poder para transformar vidas, para sujetar la conducta, especialmente del hombre. Por tanto, era nominal. Era una fe que promovía el amor emocional, romántico, hacia una madre imaginaria. Recuerden lo que sucede en nuestros países. Los españoles traen a una diosa que representa a mamá, que se venera, pero bueno, esa mamá no tiene leyes. Recuerden, esta madre imaginaria que ignoraba prácticamente al Padre Celestial, ahora en sus mandamientos. Recuerden, porque el Padre en la palabra tiene mandamientos, pero la madre imaginaria que se trajo a nuestros países no tenía mandamientos. Era solamente como de amor, de abnegación, que esa es una palabra muy importante en la vida de las mujeres hispanoamericanas. Entonces, el machismo, ahora sí puedo yo decirles que fue lo que hizo que la mujer entrara en el feminismo como una respuesta para parar un poco lo que traía el hombre por naturaleza hispanoamericano. ¿Qué es lo que hace? Recuerden que hay un dicho que dice, o una verdad, que cuando alguien tiene como una sobrepotencia, es como quien dice, resalta una rebelión. La opresión trae rebelión. El machismo es una opresión y trajo una rebelión que se llama feminismo. Después la vamos a estar viendo en el trayecto. Como podemos ver, el padre ausente, ¿dónde está? Siempre fue un tipo de abnegación de la familia. Protección de la mamá al varón siempre. Y eso pues era parte de mantener la familia. Entonces estas raíces, recuerden que estamos viendo lo que se llama la forma, o más bien la incontinencia irrestricta del hombre, y luego la institución de lo moral por el decoro, donde se presentaba una familia muy bonita, pero detrás de ello era una vida llena de todo tipo de actos nocivos para la familia, como lo es, dijimos, estos tres patronos, que es parte de la rebeldía, es parte de lo que el hombre siempre ha querido hacer, ¿ok? Bueno, cuando nosotros vemos esta parte, quiero yo poder mencionarles esta. ¿Qué es, o más bien, dentro de esta práctica de una figura religiosa que se vino en el antiguo tiempo por una madre imaginaria, que no quiero decir ni nombres porque todos sabemos qué es? Recuerden, esta madre imaginaria que del cielo no tenía leyes de conducta para el hombre. Era solamente como de amar y pobrecito y aquí estoy para amarte, que fue lo que trajeron los españoles, porque vieron que en el hispanoamericano la mamá tenía un rol muy importante en la casa, que es matriarcado. Después veremos más eso. Entonces, la Virgen pues no tenía mandamientos, la madre imaginaria no tenía mandamientos, y el padre, que jamás se conoció a Dios ni sus mandamientos, porque recordemos que desde aquellos tiempos la Biblia no estaba a la disposición de nadie, solamente del clero y del gobierno que lo podían leer. Hay un verso en la Biblia que dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cuando la gente lee la Biblia, pues conoce verdades que ya no puede regresar, por eso no la dejaban, porque el falta de conocimiento, un cacique puede imaginar la gente como quiera, ¿ok? Otra cosa, ¿cuál es el origen de la incontinencia irrestricta de los hombres en nuestra cultura y qué consecuencias tiene en dicha práctica? Aquí viene. Es el divorcio, la separación y la infidelidad, y también el no tener caso de la familia. Ese es el origen de la incontinencia irrestricta. En el hispano casi jamás dejaba el hombre a su esposa.
original. Siempre la mantuvo y tenía sus mujeres, estos españoles, por fuera por montones, lo que llamábamos los hacendados. La esposa era la que tenía su decoro, los domingos con sus hijos, pero después de ello tenía hijos por todas las mujeres que él quería tener, y los hijos sabían del adulterio de su padre. Y como la mamá no decía nada, es lo que callamos, ella pensaba, o más bien, la abnegación, esa es una de ellas, la abnegación. Ella siempre cayó y siempre pensando, él un día va a cambiar, él un día va a cambiar. Y cambió, en realidad, ahora sí, estaba oculto la familia disfuncional, o sea, presentando una familia decorosa de los antiguos tiempos, una apariencia de decoro en una familia linda, pero detrás de ello el hombre vivía su incontinencia irrestricta. De ahí es donde viene lo que es el machismo. Yo hago lo que quiera, ando con quien quiera, y la mujer cayó. Se usó la palabra la abnegación, pensando un día él va a cambiar. Ahora sí, cuando nosotros vemos esta parte, podemos ver la gran raíz y de dónde viene este machismo. Fue formado desde el principio por no tener restricciones en cuanto a vivir. Ahora te imaginas, un niño nace viendo a su padre de esta manera y ve que su mamá no dice nada. Su mamá está formando en él, desde que nace, pues un machito chiquito, porque jamás le dice que el adulterio de su padre no es bueno. Y también porque no quieres lastimar el alma del niño chiquito metiéndole veneno en contra del padre. Entonces ese niño ve a su papá hacer de las suyas cuando quiere y como quiere, y nadie le podía decir nada porque era el conquistador. Bueno, el libro nos dice, la incontinencia irrestricta del varón, el decoro en sustitución de la moral y el estricto doble estándar en el trato de los sexos, continuó siendo hasta hoy patrones de conducta visibles en el ámbito familiar, la fe nominal, ritual, sincrética, que sustituye la emoción por la sujeción. Y el cristianismo sin pacto, absolutista en doctrina, pero permisivo en la práctica. Y el amor emocional hacia una madre imaginaria que ignora al Padre y a sus mandamientos en el ámbito religioso, son los patrones que hasta hoy pueden verse en nuestra cultura y en el descato disfrazado de obediencia a la ley, el maltrato impune del más débil y el uso del poder legítimo para lucrar personalmente son patrones de todos los días en la conducta cívica de nuestra cultura cotidiana. Dirás tú, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahorita estamos viendo de dónde viene, y esto es en algo súper breve de unos minutos, de dónde viene en realidad el machismo. Se forma desde que llega a este país. El hombre tiene miles de mujeres a su disposición. La corona y el gobierno están lejos, apenas si estaban mandando clérigos para acá para empezar a instruir la gente. Los primeros clérigos se corrompen porque también no hay familias. Es como está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre hace lo que quiere con las mujeres. El pueblo de España, los hombres que llegaron hambrientos de poner una religión. Ellos habían salido de expulsar a los moros o musulmanes de sus países, llegan a estos lugares y quieren implantar solo una religión, pero sin principios espirituales de Dios, los dejan a un lado, solo les llegan leyes ahí para aplacar las cosas. Esto es solamente un pequeño, pero muy conciso de dónde nace el machismo en el hombre hasta el día de hoy. Hoy lo puedes ver por todos lados, que el hombre en sí quiere hacer lo que quiere.
Ya no tienen los permisos ni tampoco las mujeres les aguantan tanto, pero resulta ahí lo que es el feminismo, que es otro problema terrible, no es la solución, solamente el matrimonio que Dios estableció, y eso se aprende a través de un estudio inductivo de la Biblia y estarte oyendo. Venimos a la iglesia a aprender, y eso es si tienes un pastor que usa la Biblia literalmente como su única autoridad espiritual y no fantasías. Es tan impresionante cómo funciona esto, pero me da mucho gusto que estás con nosotros en este podcast. Vamos a estar aprendiendo. Hemos tratado los patrones malsanos en esta primera sesión que se han establecido desde el siglo XVI, 1492, siglo XV. Bueno, es un historial. Ahora que estamos nosotros viendo esto, el autor escribió: yo quisiera que mis padres hubieran tenido esta información acerca de este libro. Machismo y matriarcado, si lo puedes adquirir, cómpralo para poder nosotros, lo puedes ordenar en internet y puedas ver las cosas que te estamos enseñando. Te van a ayudar mucho. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vamos a ver en la próxima sesión para que tú puedas entender de dónde venimos. Vamos a ver un poquito en la próxima lo que es la conquista de las Indias y claro, pues nos vemos pronto.